Son horas raras en la República Argentina en materia política, por eso cuando hay horas raras, algunas definiciones o algunas mentes que nos puedan ayudar a entender la realidad siempre son bienvenidas y nuestro invitado es una de esas mentes que nos ayuda a pensar. ¿Qué tal, Ricardo Rubio? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, comenzamos a analizar todo lo que sucede. ¿Le puedo consultar qué piensa sobre una frase que pronunció en las últimas horas el presidente Alberto Fernández? ¿Cómo no? Con presión no me van a obligar. Claro. Bueno, él es una frase que de alguna manera ha repetido en los últimos días, en la cual, bueno, plantea de que un rechazo o nos da a entender que ha sido presionado y que él no está dispuesto a soportar esa situación y está dispuesto a mantener y defender su autonomía de decisión respecto a las cuestiones de Estado. E indudablemente busca reforzar su autoridad, que ha estado muy atacada, inclusive débil, digamos, ¿no? Antes de este episodio. ¿La carta de Cristina Fernández esmeriló esa autoridad? De algún modo apuntó de algún modo apuntó a cuestionar esa autoridad, ¿no? Tanto las declaraciones del presidente como las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner han sido dentro de un marco, no, en mi opinión, no agresivo, pero claramente que delinea los campos y los espacios, los territorios, los terrenos, digamos. Cada uno está diciendo, vos estás allá, yo estoy acá. Eso es lo que emerge tanto de lo que dijo el presidente, que usted acaba de leer, como de lo que la carta de Cristina. Ahora, Perdón, sigue el mismo estilo de las cartas anteriores, ¿no? En la cual uno observa, por lo menos mi observación, que ella habla con una cierta distancia sobre el objeto. O sea, allí está pasando algo. Claro, es tema de debate y discusión porque allí está pasando algo, ella también está ahí. bueno, justamente por eso, ¿no? ¿No es peligroso que el presidente hable de presiones cuando parte del gobierno es Cristina Fernández de Kirchner? Parte del gobierno son los gobernadores, son los intendentes, claro. Es el presidente de la Cámara de Diputados, claro. O sea, son varias patas que conforman una coalición de gobierno, no solamente el presidente. Entonces, que haya una interferencia en las decisiones de gobierno de la vicepresidenta, ¿se puede entender como una presión o se puede entender como que debería ser algo natural que así sea? No, es una crisis, estamos en una crisis. La crisis abarca los dos planos, el plano del Frente de Todos y el plano del gobierno. Es decir, una crisis dentro de Juntos por el Cambio es una crisis del internismo, salvo que afecte el gobierno de la ciudad. O sea, una cosa son dos planos distintos, el plano de lo político partidario y el plano del Estado. ¿Pero vos lo ves como el gobierno de Alberto Fernández o el gobierno del Frente de Todos? No, el gobierno del Frente de Todos, pero el presidente en nuestra Constitución y en un sistema presidencialista tiene una característica particular. Hay una concentración del poder constitucional en el presidente. Ahora, sí es cierto o pareciera que el presidente hasta ahora ejerció la presidencia de la Nación, sí, y que eso es lo que le viene a cuestionar Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de no haber escuchado los mensajes precisamente sobre la situación económica, sobre la situación social, sobre el funcionamiento precisamente del propio gabinete. ¿Este puede ser un punto de inflexión para que haya una reformulación en el Frente de Todos y obviamente también en el gobierno nacional? Yo creo que hay dos puertas, una de la ruptura, salir por una puerta o por otra. Hay una salida de ruptura, se rompe, y hay otra salida que es una salida de volver a la situación anterior. A medida que pasan las horas, ya es más difícil volver a la situación anterior. Pero el otro camino de ruptura o salto o empoderamiento, supongamos, empoderamiento del presidente, el Frente de Todos se rompe y la parte más numerosa de votos queda fuera. Es una situación complicada, sin duda. Pero eso es un salto que el presidente daría como diciendo, esta es mi oportunidad histórica. Esto ha pasado en la historia. Alguna vez sale bien y alguna vez es un salto al vacío. Pero la otra es volver a la situación anterior y sentarse en la mesa a negociar, que parece la solución más racional, digamos, teniendo en cuenta, yo ya no hablo de la elección de noviembre, teniendo en cuenta el 2023, ¿no?
llegar al 2023 a completar el mandato. Entonces, me parece que para eso se necesita volver a restaurar la mesa. Las patas se rompieron, bueno, nos volvemos a poner, nos sentamos, hablamos crudamente, pero llegamos a una alternativa, una solución en función de la República, en función de la democracia, en función de, inclusive del Frente de Todos también. Ricardo, ¿quién pierde más con esta situación, teniendo en cuenta que desde la oposición se habla de crisis institucional, pero también se habla de un internismo feroz? Yo creo que a mí me parece que pierden todos, perdemos todos, porque indudablemente se gobierne el peronismo o gobierne Juntos por el Cambio, esta crisis no, a los argentinos no lo favorece, a la República no la favorece, ante el mundo, no lo favorece. Ahora, una vez desatada la crisis, bueno, lo primero que uno debe hacer es no negarla, existe. Y después tratar de buscar la solución y la reparación de aquellas cosas que se han roto, ¿no? De aquellas cosas que se han roto, y acá lo que se ha roto es la confianza. ¿Está hablando específicamente dentro del frente político frente, o claro. está hablando en relación con el electorado? No, estoy hablando de la relación dentro del frente, claro. Dentro del frente, o sea, en este momento se necesitan negociadores, buenos negociadores. Yo creo que alguna figura del frente importante estaría jugando ese papel, que ojalá le vaya bien, tenga suerte. Hay que ver que el margen tienen los negociadores como para poder volver a restaurar la confianza. Bueno, de hecho aparece Aníbal Fernández, ¿no? Claro. En estas reuniones. O Sergio Massa. También, Claro. que es la otra pata del Frente de Todos. El tema es ver si tienen finalmente poder como para interceder entre los dos, las dos partes que tienen más peso, ¿no? El presidente y Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda, sí. Sí, además hay una cuestión que pasa hora a hora, es una cuestión a atender. O sea, hay una cantidad de lugares públicos, de instituciones públicas, cuyos titulares han renunciado. ANSES, por ejemplo, ¿no? El PAMI. Sí. No, eso no puede permanecer mucho tiempo sin... Claro, una definición. Sin funcionar, sin la cabeza. Claro. Sin la cabeza, sea la que estaba o sea una nueva, no puede estar mucho tiempo. Ahora, Ricardo, algunas de las lecturas de la carta de Cristina de la jornada de ayer podrían permitir, por ejemplo, una mirada, una acusación hacia el gobierno, hacia el presidente de la Nación, como de falta de territorio, de observar indicadores que hacían prever de que las políticas de gobierno estaban generando un malestar en la población que iban a terminar en esta catástrofe electoral que fue la del domingo pasado. ¿El gobierno cayó en la trampa de las encuestas? No, yo diría otra cosa, me parece más estructural que el tema de las encuestas. Yo diría, en un análisis profundo... Porque la presidenta acusó a eso al gobierno, de que se había guiado por las encuestas. Sí, en un análisis profundo diría que la Argentina hace décadas, no sé la fecha exacta, pero hace décadas que vive una dicotomía. Esa dicotomía es ideología versus posibilismo. Ajá. Esa es la gran dicotomía nacional, que atraviesa todos los partidos y que hoy le ha pegado al peronismo. Estamos ante un final de época, o no, o estamos ante una continuidad más o menos como podemos. Pero esta dicotomía entre lo ideológico, que tiene que ver con el deseo, la utopía, versus la posibilidad. O sea, ¿es una utopía pensar de que el gobierno puede salir fortalecido de esta crisis? Yo no sé si va a salir fortalecido, para eso requeriría de ciertos mecanismos y una decisión del propio presidente. O sea, el gobierno hoy es el presidente, digamos, ha quedado más solo en ese sentido. Y en ese punto, si sale por la puerta del salto, la verdad que no conozco, no sé, no podría predecir qué le puede pasar. Digo, es un camino riesgoso. Pero la Argentina tiene esta opción por delante desde hace muchos años. Es cierto que hay... O sea, perdón. Sí. El tema Guzmán, el tema del déficit fiscal, el tema de la hidrovía, puedo decir, seguir la lista. Sobre todos esos temas, en los últimos meses, ustedes lo saben, hubo conflictos que no trascendieron, pero hubo conflictos. Trascendían en las redes. Y los conflictos, si uno los agrupa, los ordena, se da cuenta que la Argentina está ante esta cuestión. O
hago caso a, digamos, lo que tiene que ver con la emisión y con salir a repartir subsidios en función de las elecciones de noviembre o para lograr mayor justicia social, hoy se da de patadas con el presupuesto. Donde más se vio fue con el dinero, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Claro, el ¿Para qué presupuesto. utilizarlo? El presupuesto que el señor ministro de Economía, Guzmán, es un perverso que no quiere. No, es otra visión posibilista de cuál es la salida de la Argentina. Ahí estamos. Ahora le hago una consulta. En este sentido, se presupone que un frente electoral, un frente partidario debería tener la misma visión respecto a un programa de gobierno y a un programa económico. No tenga duda. Por eso, si lo que se está discutiendo es un programa y no un nombre, ¿cómo se avanza? Exactamente. ¿Cómo se avanza? Usted lo dijo. Yo creo que si hay una mesa de negociación, esa mesa de negociación debería escribir dentro del frente lo que antes estábamos pidiendo que hiciera el gobierno con sectores no oficiales, no oficialistas. Hoy lo estamos pidiendo dentro del Frente de Todos, que es sentarse en una mesa y acordar 5 puntos. 5 puntos, entre los cuales el presupuesto es uno. ¿Qué hacer con el dinero? Es uno de los grandes temas. Porque mientras Guzmán, o la política planteada por Guzmán, es una política gradualista de recuperación de la confianza internacional de los inversores internacionales, hay otra posición. No estoy diciendo cuál es buena o mala, estoy describiendo nada más. Hay otra posición que dice no podemos esperar, y esta posición tiene una visión distinta respecto a la política internacional también. También hay diferencias en la política ¿Qué papel jugó la internacional? pandemia en todo esto, no? Porque hubo casi 2 años de un impas de gobernabilidad sobre los temas de la República que quedaron en un segundo plano porque estaba lo sanitario primero y ahí le dejaron todo el protagonismo, evidentemente, al presidente de la Nación. Y ese protagonismo durante estos 2 años, ahora quizás no lo quiera compartir con otras cuestiones de gobierno, ¿no? Yo no sé, yo lo que digo es que saquemos los nombres de lado. La Argentina no tiene futuro. Y pero son nombres pesados, si no Ricardo. acuerda. Por eso lo digo, los nombres pesados no son tan pesados. Son pies de barro, como decía Mao Zedong. Tienen pies de barro, los pesados, tienen pies de barro. Para que la Argentina pueda mejorar, es cuestión de sentarse en una mesa y acordar. Hoy esa mesa hay que hacerla dentro del frente. Ahora, también asumir algún tipo de autocrítica, ¿no? Porque en este contexto pareciera que la derrota electoral, la catástrofe, así la definió Cristina Fernández de Kirchner, es responsabilidad del gobierno y, sin embargo, desde el gobierno dicen que, bueno, hay algo de la estrategia antikirchnerista de la oposición que tuvo también su efecto en el resultado electoral. Sí, es cierto, es verdad. O sea, de todas maneras, el resultado electoral no mostró a Juntos por el Cambio creciendo en votos. Más o menos está alrededor de los 10 millones de votos, 9.700, 10.200. En realidad lo que pasó fue que se cayó el voto del Frente de Todos, como un tinglado. ¿Por ausencia o por otras terceras fuerzas? Exactamente, o sea, gran parte fue a los que no votaron, por eso los que no votaron, cuando nosotros investigamos, vemos que hay mayor afinidad con el Frente de Todos, entre los que no votaron. El voto en blanco también, o sea, hay ahí un espacio, un volumen para ir a buscar en términos ¿Y hay tiempo en 2 electorales. meses de recuperar algo del voto Es poco perdido? el tiempo, pero bueno, es poco, pero bueno. Bueno, primero tienen No que hay ponerse- otro. Primero tienen que ponerse de acuerdo. Es que yo creo que sí. Yo creo, hasta me atrevería a decir que las elecciones han pasado a un segundo plano. Hoy las elecciones de noviembre pasaron a un segundo plano. Hoy lo más urgente es que, por favor, señores pesados, señoras y señores, siéntense y hablen. Ricardo, un gusto, gracias No, por haber gracias venido a la a ustedes, televisión gracias a pública. ustedes. Gracias por ayudarnos a analizar y a pensar. Gracias. Bueno, y acompáñanos porque vamos a ver si hay novedades justamente en Casa de Gobierno. Laura, te escuchamos. Claro, Alejandro, Silvia, porque ya comienza la actividad, no solamente aquí en Casa de Gobierno, donde comienza el movimiento, decimos las puertas, el helipuerto, la policía de seguridad, aquí por supuesto registrando todos y cada uno de los movimientos, los despachos, las luces arriba, y comienza la actividad presidencial por el propio presidente encabezado, recordemos allí en Olivos. Luego se cree que terminado este foro, que comienza a partir de las 9:30 de la mañana, falta muy poco tiempo. Recordemos, Alejandro, vamos a repasar la agenda,
que hoy sí es una novedad, no solamente porque ha regresado la agenda como habitualmente, mirá como cuando algo habitual parece casi un dato menor y sin embargo cuando falta ese dato tiene toda una implicancia política. Hoy la agenda la encabeza el presidente de la República con su actividad, recordemos, participando de manera virtual, lo decimos, de este foro de las principales economías sobre energía y clima. Y recordemos que es una reunión que ha sido convocada, Alejandro, por el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, con lo cual recordemos que entonces la otra agenda que tenía prevista el presidente de la República a nivel internacional, que era viajar a México, recordemos por la cumbre regional, también ha sido dejada de lado. Recordemos que esta mañana, a partir de las 11 de la mañana, tenía que salir el presidente de la República rumbo a Ezeiza, rumbo a, por supuesto, en un vuelo de aerolíneas a México, iba a salir en el vuelo 1990, porque la presidencia pro tempore del bloque regional de la CELAC iba a pasar de México a la República Argentina. No irá el presidente de la República, se quedará aquí en la República Argentina, iniciando su agenda allí en Olivos, luego viniendo, no se descarta, a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, y a México viajará entonces el canciller, estamos hablando de Felipe Solá. Finalmente se ha resuelto de esa manera dentro del contexto político que estamos viviendo por estas horas.